revelando los 10 dinosaurios más increíbles y transformadores que caminaron nuestro mundo. La emoción en Valle Verde era palpable. La gente murmuraba en las plazas, corazones palpitaban con la posibilidad de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Pedro, un joven de 22 años, vibraba con la idea de que su mañana podría ser el comienzo de una nueva historia. Desde pequeño, había sentido cómo la tierra lo llamaba, sus raíces se entrelazaban con el legado de su familia y sus sueños lo empujaban a los picos de montañas donde podrían esconderse respuestas que la historia se había llevado. Un dinosaurio. Un fósil. El eco de su ambición resonaba en su mente. ¿Y si el mundo conocía la huella de una criatura que había caminado sobre su tierra? La adrenalina lo llevaba a un mundo donde él, un simple agricultor, podía convertirse en un héroe, mientras su padre, don Javier, esperaba que Pedro asumiera la finca familiar. Él solo pensaba en excavar su futuro. La presión creada por las miradas del pueblo lo oprimía. La familia es lo primero, repetía su padre, un mantra que se sentía como una losa que aplastaba sus sueños. Mari, su madre, y doña Rosa, su abuela, eran el rayo de luz que iluminaba sus noches. Persigue tu sueño, hijo, le decían. Pero el peso de las expectativas era grande, cada conversación con su padre parecían chispas volando en la oscuridad. Un día, la oportunidad llegó en forma de un fósil. Una huella de dinosaurio desconocido lo dejó sin aliento y a su corazón latiendo con fuerza. Este descubrimiento podía abrirle las puertas a un congreso académico en la ciudad. Sin embargo, las palabras de su padre resonaban: no puedes dejarme, hijo. Era una súplica que calaba hondo. ¿Cómo podía desear seguir su camino si eso significaba abandonar lo que siempre había conocido? El bochorno del murmullo del pueblo se convertía en tormenta, y cada mirada se sentía como dagas lanzadas a su determinación. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Finalmente, después de una noche llena de lágrimas y discusiones, Pedro hizo su elección. Con su mochila a cuestas y el corazón dividido, tomó el camino hacia la ciudad. La emoción lo abrazaba, pero también la tristeza de dejar atrás a su familia. Mientras viajaba, su mente se llenó de imágenes del auditorio, la gente en espera de su descubrimiento. La pulsante verdad era que el futuro lo llamaba. ¿Sería posible encontrar un equilibrio entre el amor por su familia y su pasión por la paleontología? En el momento en que se preparaba para presentar su hallazgo, una pregunta latía en su interior: ¿podría realmente lograrlo y, al mismo tiempo, volver a casa con su sueño todavía vivo? La respuesta lo aguardaba en el escenario, un futuro incierto pero lleno de promesas. El auditorio era un mar de caras desconocidas, linternas brillando en la penumbra, y la ansiedad crecía con cada latido del corazón de Pedro. Se imaginaba a sí mismo de pie frente a su familia, esperando que sintieran orgullo, no decepción. El escenario iluminado lo envolvía en un halo de esperanza. Con un profundo suspiro, finalmente decidió que era hora de dar el paso. La voz del moderador sonó clara y potente, expeliendo la introducción que lo llevaría al centro de la atención. Pedro se acercó al micrófono, sus manos temblaban mientras sostenía las notas que había preparado. Se sintió como si el mundo se detuviera. Al hablar, sus palabras resonaban, tejían un hilo entre su corazón y el de aquellos que lo escuchaban. Hoy, presento un hallazgo que no solo pertenece a mí, sino a cada uno de nosotros que habitamos esta tierra. La mirada de la audiencia se intensificó, captando cada sílaba, cada pausa. Y allí, entre sus pensamientos y palabras, una chispa de confianza comenzó a prenderse. Sin embargo, de repente, un murmullo comenzó a crecer en la sala, arrollando su voz como un torrente.
Las dudas se filtraban en su mente. ¿Y si no les interesa? ¿Qué tal si mi descubrimiento no tiene valor? Aún así, la imagen de su madre y su abuela sonriendo, le dio fuerza para seguir adelante, mientras Pedro compartía su descubrimiento. La huella del dinosaurio que había excavado se transformaba en mucho más que un simple fósil. Era un símbolo de su lucha interna, un recordatorio del sacrificio familiar que había dejado atrás. La audiencia se volcó ante su presentación, su pasión desbordante resonaba en cada rincón del auditorio. Gente aplaudía, pero un vistazo rápido entre la multitud lo llenó de incertidumbre. Entre los rostros sonrientes, uno se alzaba severo. Era el director de la universidad, un hombre conocido por su frialdad y su escepticismo. Al finalizar, hubo un silencio tenso. El director tomó la palabra y sus comentarios fueron gélidos y críticos. Interesante, joven. Pero, ¿realmente cree que esto cambiará la paleontología? El mundo no necesita otro hallazgo menor. Las palabras del director golpearon a Pedro como un ladrillo. Las esperanzas se desplomaron, el aire se volvió pesado, como si toda la sala contuviera el aliento. La indignación creció en él, como si un volcán estuviera a punto de estallar. La ansiedad se mezcló con decisión. No es solo un hallazgo, es el reflejo de mi dedicación. Si me permitieran investigar más, descubriríamos lo que este dinosaurio tiene que decir sobre nuestro mundo. Fue un momento de conexión, sentía como algunos en la audiencia parecían contemplar sus palabras con respeto. Pero el director no estaba convencido. Pedro sabía que tenía que hacer algo, pero, ¿cómo podía pelear contra el desprecio de un experto que había dedicado su vida a la ciencia? Sintió el sudor frío correr por su frente. Las críticas eran descabelladas, y el abismo que separaba su sueño de la realidad se sentía más grande que nunca. Sin embargo, en ese instante, una voz distinta brotó desde el fondo. Una mujer de cabello largo y rizado levantó su mano. ¿Podría ser nuestra voz, Pedro? Tal vez debas enseñarnos cuál es tu sueño realmente. El corazón de Pedro dio un vuelco. Esa simple pregunta encendió una nueva llama, un giro en la historia que lo llevaba hacia lo desconocido. ¿Estaba realmente dispuesto a convertirse en el abanderado de su propia pasión, incluso frente a la adversidad? El eco de su decisión resonaba cada vez más fuerte. Pero la respuesta no sería fácil, y un camino lleno de pruebas y desafíos se dibujaba ante él. ¿Estaba listo para enfrentarlo, aun cuando su propia familia lo miraba desde lejos? La incertidumbre lo envolvía, pero la llama de la esperanza ardía aún más brillante. El desafío había comenzado. El eco de la pregunta resonaba en la mente de Pedro como un tambor desafiante. ¿Ser su voz? Las palabras de la mujer habían despertado en él algo que no sentía desde hace tiempo, la posibilidad de soñar más allá de la crítica. Sin embargo, esa posibilidad venía acompañada de un peso abrumador. Volvió a mirar al director, quien lo observaba con una expresión que olfateaba debilidades. Cuando la presentación terminó, la gente comenzó a dispersarse. Algunos se acercaron a él, sonrisas tímidas y palabras de ánimo. Pero para Pedro, eran esos murmullos de la multitud lo que realmente lo recogían del suelo. Entre la gente, reconoció a algunos compañeros de clase y algunos profesores que, aunque quizás no fueran fanáticos de su trabajo, lo abrazaron con apoyo genuino. Se sintió envuelto en una corriente de energía positiva, un sol que le daba calor en medio del frío viento de la crítica que había recibido. Finalmente, la mujer de cabello rizado se acercó. Tenía un brillo en sus ojos que lo inquietaba. «Soy Carolina», dijo, extendiendo la mano. Mejor dicho, soy a quien le importa lo que tienes que decir. Tienes una gran idea y no deberías dejar que uno o dos comentarios te desanimen. Pedro siguió su mirada y notó que gente a su alrededor comenzaba a aferrarse a la noción de su descubrimiento. Suspiró, un pequeño destello de optimismo brotó en su pecho. Pero, ¿cómo puedo defender mi trabajo ante alguien tan influyente como el director? La duda aún no dominaba. Carolina sonrió, un gesto que hizo desaparecer las sombras de sus preocupaciones. Tal vez no tengas que hacerlo solo.
Sabes que aquí hay muchos que creen en ti. Organiza un debate, invitemos a paleoentusiastas, estudiantes. Hay espacio para opiniones diversas. La idea rodó por su mente. A medida que lo pensaba llenándose de emoción, Pedro podía ver la imagen de su lucha transformándose. No era solo un fósil, sino todo un laboratorio de pasión que podía abrir puertas a nuevas avenidas en la ciencia. Pero, ¿podría realmente reunir a la gente y hacer que su voz resonara más allá de esos muros? Ese mismo impulso lo llevó a acercarse a su familia. A la mañana siguiente, los encontró en la sala de estar, sus rostros denotando un interés sincero. Les habló sobre el deseo de compartir su descubrimiento y cómo quería convertir su voz en una fuerza que cambiaría no solo su destino, sino también la percepción del mundo sobre la paleontología. Sus ojos brillaban con un nuevo fervor mientras les relataba la idea de un evento, uno que reuniría a personas apasionadas que pudieran darle vida a su descubrimiento. Pero sus familiares eran cautelosos. Recuerda, hijo, dijo su madre, no siempre se puede permitir que las palabras de otros definan tu valor. Sus ojos se llenaron de orgullo, pero luego miró hacia Pedro con preocupación. Aún así, el futuro es incierto, y necesitarás un plan sólido. Así, Pedro se propuso armar un plan, una hoja de ruta que lo guiara en esta nueva aventura. Mientras trazaba ideas en un papel, algo lo llenaba con júbilo. El dilema no estaba en si debía luchar, sino en cómo reunir a otros a su alrededor, cómo tomar la inercia de lo que había comenzado en el auditorio y convertirla en acción. Jalaba en su interior una fuerza impulsadora que nunca había sentido así antes. Una chispa que lo impulsaba hacia adelante, como un dinosaurio gigante arrasando la selva, desafiando cualquier obstáculo. Sin embargo, mientras cocinaba su pensamiento a fuego lento, un mensaje inoportuno interrumpió sus planes. Era un correo del director. Obviamente había leído los comentarios de la audiencia y se sentía amenazado. Su contenido revelaba algo oscuro. El director estaba dispuesto a desacreditar su trabajo antes de que empezara a florecer. Pedro sintió un nudo en el estómago. La batalla no solo sería contra los escepticismos externos, sino también contra los demonios internos que lo acechaban. Estaba realmente listo para hacer frente al director, a los que dudaban de él, y transformar su investigación en un movimiento. Las preguntas se acumularon en su mente, mientras emergía una nueva decisión. Quería demostrar que el descubrimiento de su dinosaurio podía cambiar la historia. Pero, ¿cuánta fuerza estaría dispuesto a invertir en ello? Pedro sabía que el camino se iba a complicar, pero la posibilidad de transformación ya vibraba en el aire. Este era solo el comienzo. ¿Se animaría a dar el siguiente paso, a confrontar no solo al director, sino también a sus propios temores? La historia apenas arrancaba, y el verdadero desafío estaba por desatarse. La mañana siguiente amaneció con el sol brillando con intensidad. Pedro se ofreció un respiro, un momento de silencio antes de la tormenta. Se sentó a la mesa de la cocina, con una hoja de papel en blanco frente a él. Las páginas vacías lo retaban, como una llanura desértica esperando ser habitada. Sus pensamientos danzaban de un lado a otro, la idea de Carolina pesaba en su mente con cada respiración. Tomó un sorbo de café, sintiendo el calor del líquido en su interior. Necesitaba dar vida a su descubrimiento. Su pulso se aceleró mientras empezaba a escribir, dibujando una lista de quienes podrían participar en su evento, científicos, estudiantes, incluso entusiastas que se sintieran atraídos por el misterio de los fósiles. Cada nombre que aparecía en su hoja era un ladrillo en la construcción de su sueño, sin embargo, también se dejó llevar por las imágenes oscuras del director. La advertencia de Carolina resonaba en su mente, no lo haga solo. En un instante, sus dudas lo arrastraron nuevamente hacia la inseguridad. ¿Realmente podía enfrentarse a alguien con tanta influencia? Sus músculos se tensaron al sentir el peso de la presión. Decidió que tenía que hablar con Carolina nuevamente. Necesitaba su energía, esa chispa que parecía iluminar cualquier sala. Con determinación, envió un mensaje a su teléfono. La respuesta llegó rápidamente, claro,
¿puedo pasar? Necesitamos hablar. Un alivio recorrió su cuerpo, su apoyo era justo lo que necesitaba. Cuando llegó, Carolina lucía aún más radiante. ¿Listo para desafiar al mundo?, preguntó, con un brillo en sus ojos que parecía ansioso por el futuro. Pedro le compartió su lista de invitados, y, a medida que hablaban, el entusiasmo empezó a crecer entre ellos. Deberíamos hacerlo en el auditorio, el mismo lugar donde presentaste tu trabajo. Es un símbolo de tu resistencia. Pedro sintió que su corazón se aceleraba. Por primera vez, la idea de un evento no le resultaba aterradora, sino emocionante. Se imaginó hablando frente a una multitud receptiva, defendiendo su trabajo, su lugar en la historia. Sin embargo, el temor seguía acechando. ¿Y si el director intenta sabotearnos? Es muy poderoso y no se detendría ante nada, expresó Pedro, sintiendo cómo su confianza flaqueaba. Carolina lo miró con firmeza. Entonces debemos prepararnos. Necesitamos un equipo. Tiene que haber estudiantes, otros paleontólogos que estén de acuerdo contigo. Crearemos un movimiento. Ese término resonó en su cabeza, un movimiento. La idea de una comunidad luchando por lo que él había descubierto lo llenó de fuerza. Pasaron horas organizando las ideas, diseñando carteles, escribiendo correos a posibles participantes. Cada paso lo acercaba más a su meta. La emoción de rebelión brotaba dentro de él, una fuerza poderosa que transformaba la incertidumbre en acción. Pedro estaba decidido a hacer que su voz se escuchara. Esta era una batalla, no solo contra la crítica externa, sino contra los fantasmas que habitaban su mente. Pronto hubo un plan en marcha. Sin embargo, mientras revisaban los detalles, el sonido de un nuevo mensaje rompió el fervor de su trabajo. Era un correo del director. Pedro lo abrió con una mezcla de expectativa y miedo. El contenido, sin embargo, era peor de lo que había imaginado, un aviso formal de que la escuela no apoyaría su evento. No podemos promover teorías sin fundamentos sólidos, decía el mensaje. Pedro se sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. Su sueño parecía desmoronarse ante sus ojos. Esto no es solo una batalla para mí, es más grande que eso, murmuró, casi para sí mismo. Sin embargo, en el fondo de su ser, el fuego de su convicción comenzó a arder con más intensidad. Dame un segundo, le dijo a Carolina, quien lo observaba con atención. Con el corazón latiendo acelerado, decidió que no se rendiría. La voz del director podría intentar silenciarlo, pero Pedro estaba determinado a encontrar una manera de hacer que su idea prosperara. No solo vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Más grande de lo que él imagina. Y así, en medio de la incertidumbre, se levantó con la mirada fija en el horizonte, listo para buscar no solo su voz, sino a todos los que, como él, habían sido ignorados. ¿Quién se uniría a su lucha? ¿Cómo lograría dar vida a su sueño a pesar de la opresión que enfrentaba? La montaña que estaba a punto de escalar se erguía imponente ante él, pero algo dentro de Pedro le decía que no estaba solo, el viaje apenas comenzaba. El sol se filtraba a través de la ventana, llenando la cocina con una luz dorada que parecía resonar con la nueva energía de Pedro. A pesar del mensaje desalentador del director, un torrente de determinación se apoderaba de él. Habló con Carolina mientras cada idea cobraba vida. La chispa de la rebeldía iluminó sus rostros, reflejando un futuro vibrante. Vamos a necesitar un nombre. Algo que capture el espíritu de lo que estamos buscando, sugirió Carolina, su voz era cálida pero firme. Pedro se dejó llevar por sus pensamientos, buscando un título que resonara con fuerza. ¿Qué te parece revelando los 10 dinosaurios más increíbles y transformadores que caminaron nuestro mundo? Esa es la esencia, la maravilla de la ciencia. Carolina sonrió al escuchar esas palabras. Sí, eso es. Ya lo siento. Vamos a atraer la atención de la comunidad. Con cada detalle que añadían al plan, el ruido del mundo exterior se desvanecía. La comida fría y la hora del almuerzo se desdibujaban en la inmediatez de su misión, con una combinación de entusiasmo,
ansiedad y un profundo sentido de urgencia, ambos comenzaron a divulgar su visión. Hicieron publicaciones en redes sociales y hablaron con amigos, impulsando el eco de su propósito a través de comentarios y compartidos, como un fuego que se extendía avivando la llama. Cada vez más estudiantes comenzaban a mostrar interés. Iban a desafiar al director, a la escuela, a todo el establishment. A medida que la respuesta comunitaria crecía, también lo hacía la presión. El día del evento se acercaba y con él, la posibilidad inminente del conflicto con el director. No sé cómo enfrentar esto, murmuró Pedro una tarde. La soledad del peso del futuro se hacía más palpable. Carolina lo miró, colocando la mano sobre su hombro, haciendo que sus preocupaciones se sintieran más ligeras. Esto es más que lucha personal, Pedro. Es por todos los que no tienen voz. Y tú lo tienes. Usa tu voz. Usa nuestra voz, dijo Carolina, la pasión en su mirada iluminando la oscuridad que Pedro empezaba a sentir. Trataron de mantener su energía en auge, pero las noches antes del evento eran las más pesadas. Pedro compartió su desvelo con Carolina en largas conversaciones que las mantenían despiertas. Uno de esos días, mientras organizaban hojas y materiales, Carolina hizo un descubrimiento que cambió el rumbo de su preparación. Pedro, mira esto, dijo, señalando un correo antiguo de la universidad que había encontrado por accidente. Habla sobre un proyecto de recolección de fósiles que se había detenido. Podríamos conectarlo con nuestro evento, tal vez incluso invitar a los antiguos miembros a hablar. Su cara se iluminó con emoción. Era un golpe maestro que podría consolidar su causa. La idea de formar una alianza con aquellos que habían sido desechados en el camino despertó un nuevo fervor en ellos. Con el nuevo enfoque tomando forma, la tensión empezó a disiparse un poco. Las invitaciones fueron enviadas y las promociones, publicadas. Al avanzar con más ímpetu, Pedro sintió que un público crecía a su alrededor y eso generó una energía diferente, casi electrizante. Empezó a creer que tal vez podría realmente ganar este combate. Sin embargo, el día había llegado, y mientras Pedro estaba detrás del escenario del auditorio, la realidad se hizo evidente. Su corazón latía rápidamente, el sudor le corría por la frente y sus manos temblaban. Se disponía a salir y enfrentar a una multitud. Justo cuando dio un paso al frente, escuchó el sonido familiar de un mensaje en su teléfono. Era un nuevo correo del director en respuesta a su evento. Con manos temblorosas, lo abrió. Esto no puede continuar. He decidido cerrar el auditorio. La traición lo golpeó como un puñetazo directo al estómago. Todo lo que había luchado parecía estar desmoronándose nuevamente. Pero en su pecho, un nuevo rugido emergía. ¿Se detendría ahora? No, porque su viaje apenas comenzaba. La lucha no hacía más que intensificarse. Pedro miró a su alrededor, el auditorio lleno. Miradas expectantes, y supo que este no era solo un evento. Era la resistencia de todos los que alguna vez habían sido silenciados. ¿Dónde encontraría la fuerza para levantarse? ¿Quién más se atrevería a levantarse junto a él en esta nueva oleada de desafío? La historia ya estaba escribiéndose, y Pedro no iba a dejarla en manos de otros. El momento decisivo había llegado. La multitud murmuraba, inquieta, esperando que Pedro apareciera. Las miradas se mezclaban entre la curiosidad y la expectación. Él respiró hondo, tratando de canalizar cada pulso acelerado de su corazón. No podía dejar que el miedo lo consumiera, había más en juego que su propio temor. Se encontraba ante su primera gran prueba, y sabía que debía ser valiente. Pedro se acercó al micrófono, su voz resonando en el aire mezclado con el murmullo que envolvía el auditorio. Hola a todos, su voz tembló al principio, pero con cada palabra se volvió más firme. Se suponía que hoy revelaríamos algo increíble, algo que todos merecen conocer, y aunque el director ha cerrado el auditorio, eso no significa que nuestros sueños se cierren también. Al escuchar sus propias palabras, se sentía más fuerte. Las voces de su comunidad eran un eco constante en su cabeza, recordándole la razón de su lucha.
Salgan al patio. Haremos esto de todos modos, gritó, sin esperar respuesta. Lo que surgió en su interior fue una explosión de energía. Como un rayo, la multitud comenzó a moverse hacia la salida, entre gritos de apoyo y pasos rápidos. Carolina se unió a él, brillando de entusiasmo. Profundicemos en lo que nos une, en lo que realmente significa ser parte de esta comunidad, dijo. En su mirada había una chispa de desafío, tan contagiosa que Pedro sintió que el coraje se multiplicaba entre ellos. Salieron al aire fresco del patio, donde el cielo, despejado y azul, parecía aplaudir su valentía. A medida que tomaban su lugar frente a los demás, comenzaron a organizar a la multitud. Se sentían como si estuvieran teniendo un pequeño renacimiento en medio del caos. Con algunas cajas apiladas, improvisaron un escenario donde se alistaban a compartir su pasión por los dinosaurios, por la ciencia y por la pregunta eterna de quiénes son realmente. Una voz se alzó entre los estudiantes. Pedro. Nuestro amor por los dinosaurios no se detendrá por nadie. Esa afirmación resonó claro y fuerte. Juan, uno de los compañeros más valientes del grupo, comenzó a aplaudir y otros se unieron, creando una marea de sonido. Pedro sintió como cada latido de su corazón se sincronizaba con el de sus camaradas. Carolina se manteló en ese espíritu para animar. Todos somos parte de esta historia, y estamos aquí para mostrar que nadie puede silenciarnos. Celebraremos no solo a los dinosaurios, sino al espíritu de descubrimiento y aprendizaje que nos une a todos. Vamos a compartir nuestra pasión. Las palabras de Carolina prendieron la llama. Cada estudiante comenzó a compartir curiosidades sobre los dinosaurios de forma apasionada, desde sus formas de vida hasta su extinción. El aliento fresco se mezclaba con risas, energía y el espíritu de aventura. Pero Pedro sabía que esto no solo era sobre dinosaurios, era sobre encontrar su voz en el mundo y hacer que los demás escucharan. A medida que avanzaba la tarde, se dio cuenta de que la esencia de un movimiento no dependía de un auditorio cerrado, sino de los corazones dispuestos a resistir. Despertó en ellos un nuevo compromiso. Esto es solo el comienzo, musitó, con su puño en alto, mientras la multitud estallaba en aplausos y vítores. La fuerza de la comunidad había convertido una derrota aparentemente amarga en un triunfo repentino. Sin embargo, en el fondo de su mente, Pedro sabía que el director no se quedaría con los brazos cruzados. Eso solo era el capítulo inicial de una historia mucho más grande. ¿Cómo respondería el director a esta rebelión inesperada? ¿Sería capaz de enfrentar la presión de una comunidad unida? Las dudas comenzaban a formarse, pero ese fuego en su interior no se apagaría tan fácilmente. El viaje apenas comienza, gritó Pedro, desafiándolos a todos. Y mientras el eco de sus palabras resonaba, supo que esa noche se trataría de mucho más que dinosaurios, se trataría de lucha, identidad y resistencia. Hoy habían dado un paso a la libertad. Pero, ¿cuál sería el precio de esa libertad? La tarde se extendía con una energía vibrante, y la multitud, más que un grupo de estudiantes, se había convertido en un organismo vivo. Las ideas fluían como una corriente incesante, rompían fronteras y llenaban el aire de risas y fuego. Cada estudiante se esforzaba por hablar, compartiendo su pedacito de conocimiento y amor por los dinosaurios, abriendo un camino hacia un tipo nuevo de conectividad. Pedro observaba cómo cada voz resonaba con mayor fuerza. Juan mencionó al Tyrannosaurus Rex, no solo como una bestia feroz, sino también como una representación del coraje ante la adversidad. Si el T-Rex pudo ir a la batalla, ¿por qué no nosotros? Lo que hacemos aquí es igual de valiente, exclamó, y su energía motivó al resto a responder con gritos de apoyo. Carolina, sintiéndose invencible en ese momento, se adentró en el territorio emocional. Y no se trata solo de los dinosaurios. Hay lecciones que podemos aprender de ellos. Aprendamos a luchar por nuestra voz. La multitud hizo eco de sus palabras, unzando en un grito colectivamente empoderado. Los ojos de Pedro brillaban de orgullo mientras los demás se unían a la conversación, compartiendo historias y hasta teorías locas sobre qué hubiera pasado si los dinosaurios nunca se hubieran extinguido.
Pero dentro de esa celebración, el reloj seguía avanzando. La luz del sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de colores vibrantes. Los murmullos de la multitud pronto se tornaron en risas, pero en el fondo, había una sombra de incertidumbre que no podían ignorar. ¿Qué pasaría al día siguiente? La pregunta pesaba sobre todos ellos. De repente, el sonido de pasos apurados interrumpió el ambiente festivo. Un grupo de profesores se acercaba, con la figura del director al frente. El rostro de Pedro se tornó pálido. Sabía que llegaría el momento en que tendrían que enfrentarse a su autoridad, y ese momento parecía haber llegado antes de lo esperado. ¿Qué creen que están haciendo?, preguntó el director con una voz autoritaria, su mirada afilada como una espada. Esto es inaceptable. Pedro sintió como un escalofrío recorría su espalda. Estamos compartiendo nuestros conocimientos, señor. No dejaremos que el miedo nos detenga, respondió, temblando pero desafiante. En su pecho, el ardor de su comunidad lo llenaba de valor. Los demás comenzaron a reunirse detrás de él, formando una barricada de apoyo. La tensión en el aire era densa. Los ojos de los estudiantes brillaban de determinación, como si cada uno supiera que la lucha no solo era por sus sueños, sino también por el derecho a ser escuchados y valorados. Estamos aquí para aprender. Para soñar. Gritó Carolina, y sus palabras evocaron un murmullo de acordes en el corazón de todos. El director frunció el ceño, pero mientras se deliberaba un silencio expectante, un nuevo elemento inesperado se acercó del lado de la multitud. Era Valeria, la madre de Pedro, quien había llegado justo a tiempo. Su presencia iluminó el ambiente, todos sabían que su apoyo incondicional era un pilar firme en su vida. Mi hijo tiene razón, dijo Valeria, su voz fuerte y clara. Todos ustedes tienen derecho a expresarse y compartir sus pasiones. Esta es su voz, y no deben dejar que nadie la apague. Pedro sintió cómo la calidez se expandía por su pecho. Tener a su madre allí, respaldándolo, era la fuerza que necesitaba. Mientras la multitud comenzaba a rugir de nuevo, una pregunta rondaba en la mente de cada uno. ¿Qué acciones tomaría el director después de esta inesperada manifestación de unidad? La chispa de resistencia encendía aún más la situación, y mientras los murmullos se intensificaban, Pedro se preparaba para lo que podría ser una confrontación decisiva. ¿Sería suficiente el poder de la comunidad frente a una autoridad? ¿O las consecuencias de ser escuchado serían demasiado graves? El director, con una mirada que mezclaba incredulidad y rabia, abrió la boca para responder, pero Valeria no le dio la oportunidad. No estamos aquí para causar problemas, señor. Simplemente queremos un espacio para compartir lo que amamos. Cada uno de estos jóvenes tiene un sueño, una historia que contar. ¿No es eso lo que la educación debe fomentar? Su voz resonaba con la autoridad de una madre que defiende a sus hijos, y todos en la multitud empezaron a sentir que, tal vez, la balanza se inclinaba a su favor. Pedro podía sentir el sudor frío en su frente, pero también la calidez y la esperanza que corría por las venas de sus amigos. La sala se mantenía en un tenso equilibrio, como un dinosaurio que se aferra a su último lugar en un mundo cambiante. El director, evidentemente presionado, apretó los labios, buscando palabras que no llegaban a su mente. Esta no es la conducta adecuada para un ambiente escolar, finalmente dijo, tratando de mantener su rango. Pero la seguridad en su voz no era más que un eco, un débil intento de contener el torrente de pasiones que se desbordaba entre los estudiantes. ¿Y cuál es la conducta adecuada?, preguntó Juan, levantando la mano como si fuera un alumno en clase, pero con la determinación de un guerrero. ¿Culparnos por sentirnos inspirados? El mundo está cambiando, y nosotros queremos ser parte de ese cambio. Los dinosaurios no se dejaron extinguir sin luchar por su existencia, y nosotros tampoco lo haremos. Sí, gritó Carolina, abrazando el impulso colectivo. Estamos aquí porque queremos ser escuchados. Queremos tener un espacio donde nuestras ideas cuenten, donde podamos aprender no solo de los libros, sino de nosotros mismos. Que este sea un lugar donde podamos crecer juntos,
no solo en los estudios, sino también como personas. El murmullo de aprobación creció, y Pedro sintió que cada grito de apoyo era un ladrillo más en la fortaleza de su causa. Era difícil ignorar esa oleada de energía que llenaba el aire, una combinación potente de esperanza y desafío. Con valentía, miró a su madre, quien le sonreía con orgullo, y luego al director, que parecía conjurar un tormento de emociones. «Pero ya están interrumpiendo la clase», respondió el director, su voz ahora más temblorosa. «Necesitan regresar a sus asientos. Esto no es la forma en que deben actuar en un entorno académico». Sin embargo, su resolución comenzaba a romperse ante el reflejo de valor en los ojos de los estudiantes. Valeria, sintiendo el cambio en la atmósfera, intervino nuevamente. «Señor, nadie está pidiendo que ignoren la educación. Solo queremos que entiendan que la educación también puede surgir de la comunidad. Lo que ustedes ven como una interrupción, nosotros lo sentimos como una revelación. Esto es un parteaguas». El director arqueó las cejas, frunció el ceño y se quedó en silencio. Tal vez comenzaba a darse cuenta de que esto era más que un simple desafío. Se trataba de una transformación. «Vamos, vamos, vamos», murmuraron algunos en la multitud, como si entonaran un mantra que iba creciendo. Cada estudiante sentía que estaban a punto de cruzar una línea que ya nunca podrían retroceder, y justo cuando parecía que el director se disponía a ceder un poco, un sonido distante irrumpió en la tensión. El eco de una campana sonó desde el viejo reloj de la escuela. Era el aviso de que se acercaba el final de la jornada. Una decisión debía tomarse, y rápido. Pedro sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Debería arriesgarse a hacer una última declaración? ¿Sería el momento justo para exponer el corazón de todos? La multitud esperaba. La vida y el futuro de sus sueños colgaban de un hilo delgado, y no había marcha atrás. «No dejaremos que un sonido nos apague la voz», exclamó, alzando los brazos como si cada palabra levantara el ánimo de todos. «Estamos aquí. Y lo seguiremos estando. Vamos a hacer historia». Y mientras sus palabras resonaban, una nueva ola de ruido, esta vez más fuerte, comenzó a surgir. La multitud respiraba en unidad, pero un nuevo elemento se avecinaba. Las decisiones del director podrían marcar el camino hacia la victoria o el silencio. ¿Cómo reaccionaría ahora ante esta marea de determinación que lo rodeaba? Su respuesta sería crucial. El director había permanecido quieto, como un iceberg a punto de desmoronarse. Los murmullos de los estudiantes se transformaron en un canto casi indefinido, una sinfonía de anhelos. La campana seguía resonando en el aire, pero la fuerza de las palabras de Pedro había desatado una fuerza que ningún timbre podría apagar. «Silencio», bramó el director, intentando recuperar el control. Pero su voz se perdió entre la multitud que clamaba por ser escuchada. Las miradas de los compañeros de Pedro brillaban con luz propia, esa luz que brotaba de un deseo profundo de cambiar su realidad. Un segundo se sentó como una eternidad, y Pedro experimentó un torbellino de emociones en su interior, miedo, incertidumbre, pero sobre todo, una férrea determinación. Su corazón latía con la intensidad de un tambor en una fiesta, resonando en cada rincón del auditorio. Se centró en los rostros de sus amigos, en la fuerza que emanaba de ellos. Valeria había encendido la chispa, pero ahora era su momento de alimentar el fuego. «No solo somos estudiantes, somos parte de esta comunidad», gritó, incapaz de contener la pasión en su voz. «Cada uno de nosotros tiene algo que contar. Nuestras historias importan. Estamos aquí para dar voz a nuestra realidad, para que la escuela nos escuche y, sobre todo, para que nuestros sueños no se queden en silencio». Las palabras de Pedro produjeron un efecto inmediato. Varios de sus compañeros compartieron historias breves, la de Manuel, que soñaba con ser ingeniero para ayudar a su familia, la de Rosa, que anhelaba abrir un refugio para perros abandonados. Cada relato parecía convertirse en un grano más en la construcción del muro de su resistencia. Era un momento casi mágico, todos estaban en sintonía,
Todos estaban dispuestos a fortalecer la causa, el director se estremecía ante la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sabía que, si no actuaba pronto, podría perder más que una simple clase, podría perder el control de sus estudiantes. ¿Y qué pasará después? ¿Tendremos que permitir que cualquier grupo irrumpa cuando se sienta insatisfecho?, preguntó, tratando de levantar una barrera. Esto no es una simple interrupción, contestó Valeria. Es una necesidad. Es el avance hacia un espacio donde podamos también ser escuchados, un cambio que va más allá de las paredes de esta escuela. El eco de su voz reverberaba en cada rincón, resonaba en los corazones, el murmullo de la multitud se convirtió en un grito unánime: cambio. 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 Era un canto de liberación, un llamado a la acción en un mundo que parecía sordo a sus anhelos. Pedro sintió que cada palabra los unía más. La comunidad que habían formado era más que solo un grupo de estudiantes, era un movimiento. El aire vibraba con energía, y por primera vez, el miedo fue reemplazado por la certeza de que estaban en el camino correcto. Sin embargo, un giro inesperado ocurriría. En el fondo del salón, un grupo de adultos, que habían estado observando en silencio, comenzó a murmurar entre sí. Uno de ellos se acercó al director, hablando en voz baja, pero con un tono que despertaba la inquietud. El rostro del director se tornó pálido y Pedro sintió que el aire se volvía denso. ¿Qué estarán planeando?, pensó, y en ese momento, la campana dejó de sonar, pero en lugar de calma, trajo consigo un nuevo sobresalto. Todos los ojos se dirigieron al director, que con una expresión sombría preparaba sus palabras. Escuchen, no se trata solo de una decisión que tengo que tomar, dijo el director, su voz vibrando con un tono que hacía temer lo peor. Hay otras fuerzas en juego que podrían cambiarlo todo. Las miradas se volvieron inquietas. La sala estaba en el borde de una nueva batalla, y Pedro sabía que el futuro de todo lo que estaban luchando por conseguir dependía de eso. La tensión era palpable, y de repente, todos los estudiantes sintieron que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué podría surgir de esta nueva revelación? Las decisiones aún estaban por venir. La tensión en el aire era casi eléctrica. Todos los jóvenes del auditorio miraban ansiosos al director, esperando entender la amenaza que se cernía sobre su lucha. Pedro sintió como el sudor le recorría la frente, el rugido de su corazón resonaba cada vez más fuerte. Ya no era solo un descubrimiento sobre dinosaurios, era una lucha por ser escuchados, por existir en su propia verdad. El director tomó aire, su mirada se volvió más dura. La administración está al tanto de esta reunión no autorizada. Y han decidido que hablar sobre dinosaurios, o cualquier otro tema que no esté en el currículo, no será tolerado. La universidad se arriesga a perder credibilidad. Ustedes deben regresar a clase inmediatamente. Un murmullo de desilusión recorrió la multitud. Pedro observó cómo la expresión de sus compañeros se tornaba en confusión y frustración. ¿Todo esto había sido en vano? Sintió que su voz casi se le escapaba, pero la convicción que había crecido en su interior le ardía como un fuego. Tomando un paso al frente, levantó la mano. ¿Qué pasa si lo que estamos discutiendo hoy es más importante que cualquier otra cosa que hagamos en clase? Aprender no es solo memorizar libros. Es enfrentar el mundo real, es descubrir lo que realmente nos apasiona. El murmullo creció, resonando con palabras de aceptación. Sí, Pedro. Tienes razón. La comunidad alrededor de él comenzaba a tomar fuerza. La necesidad de expresión se sentía en cada mirada, en cada palabra que se atrevía a salir. El director, notando el cambio, intentó recuperar el control. Lo que me piden es imposible. Ustedes no pueden desafiar la autoridad de esta manera, dijo, pero había huesos de duda en su voz. ¿Por qué no intentarlo?, intervino Valeria, que había sentido el clamor por el cambio que emanaba de las voces jóvenes. Si la educación se trata de empoderar a los estudiantes y no de silenciarlos. Es hora de que se nos escuche. El director sintió que el aire se le escurría entre los dedos.
La resistencia de los estudiantes no solo era palpable, sino creciente, como un río desbordando su cauce. El cambio no se hace de la noche a la mañana. Hay reglas y consecuencias. Pero también hay oportunidades, contraatacó Catarina, una de las compañeras de Pedro. Nos estamos entrenando para ser los líderes del futuro, y no hay mejor lugar para comenzar que intentando cambiar nuestra propia realidad. Si no podemos hablar aquí, ¿dónde más? La multitud estalló en aplausos y vítores, llena de energía como nunca. Esa era la chispa que tanto necesitaban, la conexión entre sus sueños y la voz que los movía. Pedro sintió que el tiempo se detenía por un segundo. Este era el momento clave, el instante en que podían decidir ser escuchados, defender su lugar y su voz. ¿Y si organizamos un evento formal? En lugar de ignorarnos, ¿por qué no acercarnos a ustedes para que lo supervisen? Invite a expertos, hablemos sobre educación y exploración. Abramos un diálogo, propuso Pedro, su mirada fija en el director, quien se mostraba cada vez más reconsiderando su postura. Es una propuesta inusual, murmuró el director, su tono revelando una pizca de interés. Pero aseguro que habrá más ojos en esto que en la anterior presentación. Perfecto. Porque así es como mostramos que nuestra comunidad y sus voces son fuertes. Gritó Pedro, haciendo eco con las miradas y aplausos alrededor, siguieron discutiendo opciones, planificando su estrategia. El director, luchando con su propia autoridad y la fuerza de voluntad colectiva que se levantaba en el auditorio, finalmente dio su brazo a torcer. Puedo permitirles un evento, pero con la condición de que se ajuste a las normas universitarias. Este lugar no es un campo de batalla. No es una batalla, es un diálogo. Las sonrisas se extendieron entre sus compañeros. La decisión finalmente se sentó en una mesa, un acuerdo impulsado por la voz unida de varios estudiantes en lugar de unos pocos. A medida que los días avanzaban hacia el evento, Pedro no solo se encontraba organizando nuevas presentaciones y comunicándose con profesores y expertos, sino que también sintió como cada paso era un paso más hacia la libertad, una evolución de su propia historia. Esta lucha ya no era solo suya, cada estudiante se había hecho parte de ella, creando una marea de movimiento que arrastraba hacia adelante. El día del evento llegó, un escenario vibrante y lleno de personas se presentó ante él. La comunidad estaba ahí, no solo sus amigos y sus familiares. Hasta se sumaron algunos profesores. Todo el auditorio vibraba con la energía que había crecido desde aquel primer día frente al micrófono. Hoy no solo vamos a hablar de dinosaurios, vamos a hablar de nosotros, de nuestras historias, de cómo se entrelazan nuestras vidas para construir una nueva narrativa, dijo Pedro, mientras el auditorio estalló en aplausos. Y mientras comenzaba a compartir su historia, sintió que el futuro que una vez le parecía difuso y empañado comenzaba a aclararse. La lucha no había sido en vano. Con cada palabra en el escenario, sabía que no solo estaban revelando dinosaurios increíbles, sino también el poder de la comunidad, la fuerza de ser escuchados, y la transformación que ocurre cuando uno se niega a permitir que sus sueños se apaguen. Al final del evento, Pedro miró a su madre en la multitud. Ella le sonrió, una risa de orgullo que lo llenó de alegría. Miró a su lado, donde había amigos, estudiantes y mentores. Un torrente de sangre, de valentía, de comunidad. No se trataba solo de un hallazgo, sino de cómo cada uno de ellos había cambiado por esa experiencia. El sol caía en el horizonte, y Pedro, parado frente al árbol donde solía jugar de niño, supo que no solo había preservado su sueño, sino que lo había transformado en algo más grande, más hermoso que cualquier hallazgo en un campo. Había encontrado su voz y, en el proceso, había revelado la voz de todos los que habían caminado a su lado, desde los dinosaurios hasta la lucha por la verdad, no solo una historia, sino una comunidad de corazones latiendo al unísono, y eso era, sin lugar a dudas, el verdadero hallazgo. Ahora, es tu turno de ser parte de esta aventura. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo, tu apoyo es realmente importante.
Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Esto es solo el comienzo de lo que podemos crear juntos. Únete al viaje.